Bienvenidos al último módulo de máquina sincrónica. Durante este módulo vamos a calcular las inductancias transitorias y subtransitorias de la máquina sincrónica a partir de los oscilogramas de un cortocircuito brusco. Vamos a estudiar el régimen desequilibrado de la máquina sincrónica, es decir, vamos a ver los modelos de secuencia de la máquina. Y finalmente vamos a estudiar las funciones de transferencia que permiten describir el comportamiento de la máquina sincrónica durante los procesos de estabilidad. Entonces, el siguiente módulo está dividido en 4 temas. En el primero estudiaremos la determinación de las inductancias transitorias y subtransitorias, así como de las constantes de tiempo que definen estos dos procesos. En el segundo tema veremos el régimen desequilibrado de la máquina sincrónica. Como comentáramos, vamos a ver los modelos de secuencia positiva, negativa y cero de la máquina que me permiten estudiar cualquier desequilibrio en ella. Vamos a hablar un poquito de la estabilidad de la máquina sincrónica, lo que es el criterio de áreas iguales y lo que es la estabilidad máquina-máquina. Finalmente, vamos a hablar del diagrama de bloques de la máquina sincrónica mediante funciones de transferencia. En este primer tema vamos a hablar de la determinación de las inductancias transitorias, subtransitorias, al igual que las constantes de tiempo, en base al oscilograma de un cortocircuito brusco. Entonces, durante un cortocircuito brusco de la máquina sincrónica, los enlaces de flujo atrapados en la bobina se mantienen inicialmente debido al efecto arrollados amortiguadores y del arrollado de campo. Cuando decae el flujo producto de los devanados amortiguadores, este continúa siendo mantenido por el arrollado de campo. Es decir, que durante el cortocircuito brusco vamos a tener la superposición del efecto del devanado de amortiguador y el devanado de campo, que en el módulo pasado lo denominamos el circuito de régimen subtransitorio y el circuito de régimen transitorio cuando analizamos el cortocircuito de manera aproximada. Entonces, en un oscilograma de la corriente de armadura, vamos a tener la figura que representamos en la lámina, donde vamos a tener que la corriente, primero, no es simétrica con respecto al eje cero. Tiene lo que se denomina una componente de corriente continua. Esa componente va a depender de la posición θ del rotor con respecto a la fase A del estator al momento que se aplique el cortocircuito. Vamos a tener que durante la evolución de la corriente vamos a ver dos niveles. Uno es producto del subtransitorio, es decir, del efecto del arrollado amortiguador. Cuando decae esa constante de tiempo vamos a ver el efecto, el devanado de campo, es decir, el modelo transitorio. Y finalmente, cuando ambos modelos decaen, es decir, cuando el enlace de flujo atrapado por el arrollado amortiguador y por el arrollado de campo decae, vamos a llegar al régimen permanente. En esta figura podemos ver fácilmente que la podemos circunscribir dentro de dos envolventes, una envolvente superior y una envolvente inferior antes que la corriente llegue al régimen permanente. Recuerden que la corriente en régimen permanente de una máquina sincrónica está en el orden de la corriente nominal, mientras que en las etapas iniciales del cortocircuito es que podemos observar una alta corriente. Entonces, como comentábamos, dependiendo de la posición angular θ0 del rotor en el instante cuando se inicia el cortocircuito, aparece una corriente continua, una componente de corriente continua que decae exponencialmente a medida que la máquina disipa la energía acumulada en los enlaces atrapados en el instante inicial de la perturbación. De hecho, esta perturbación también la vamos a ver reflejada en la corriente de campo.
Entonces es normal que cuando se realiza el cortocircuito brusco, no solo se tome el oscilograma de la corriente de armadura, sino también de la corriente de campo para saber exactamente la duración de la componente de corriente continua. En el oscilograma se ha indicado la envolvente superior e inferior y la componente de continua que se produce de forma asimétrica en el registro. La componente de continua puede ser positiva o negativa, entonces vamos a tener que la simetría de la forma de onda puede ser hacia el semiplano superior o al semiplano inferior. Para determinar las inductancias y las constantes de tiempo transitorias y subtransitorias de la máquina, se elimina la componente de corriente continua transitoria del oscilograma anterior, restando a la corriente de armadura total las semisumas de la envolvente superior e inferior. Eso lo podemos ver en la gráfica. Si restamos a la envolvente superior e inferior la semisuma de ambas envolventes, vamos a obtener que la forma de onda se vuelve simétrica con respecto a la horizontal, de forma tal de poder evidenciar el cambio sin la componente de corriente continua. Nuevamente les recuerdo que una manera de saber la duración de la componente de corriente continua es a través del oscilograma de corriente de el campo, el cual también es afectado por esta componente de corriente continua. Una vez que tenemos la corriente simétrica, se observan dos niveles de corriente. Un primer nivel de corriente que es de alta corriente, un segundo nivel que es de corriente media. El primero corresponde al subtransitorio, el segundo al transitorio y finalmente el régimen permanente. Entonces, con el gráfico simétrico o con el oscilograma original, se consigue directamente la corriente en régimen permanente al evaluar la reactancia de eje directo. Recuerden que la máquina operando en vacío, en cortocircuito, va a originar que la corriente en eje cuadratura sea igual a 0. Entonces, con la corriente de régimen permanente se puede determinar fácilmente el valor de XD. Cuando se elimina el término de régimen permanente de la figura anterior, es decir, vamos a eliminar esta componente, se encuentran las envolventes del oscilograma toda la información necesaria sobre la componente transitoria y subtransitoria. Como las dos constantes de tiempo, transitoria y subtransitoria, son diferentes, es posible separar las dos componentes de la figura. Entonces, la envolvente resultante al eliminar el régimen permanente es la superposición de la corriente subtransitoria y de la componente transitoria, como lo vemos en la ecuación descrita en la lámina, donde vamos a tener el efecto o la superposición de los dos efectos de la constante de tiempo transitoria y subtransitoria. Como estas constantes son diferentes en orden de magnitud, podemos aproximar el análisis y poder realizar, dado dos zonas de operación al principio y al final, podemos ver el efecto de ambas constantes de tiempo. Entonces, el proceso subtransitorio decae muy rápidamente. Por esta razón, para tiempos superiores a varias veces la constante de tiempo subtransitoria, es decir, casi 5 veces, la envolvente tiende asintóticamente hacia una exponencial que decae con la constante de tiempo transitoria. Si se representa la envolvente en un papel semilogarítmico, se puede calcular los valores de estas constantes de tiempo. Entonces, se obtienen, y estas se pueden obtener en función de las asíntotas mediante la aproximación de una línea recta
con una pendiente que es igual al inverso de la constante de tiempo. O sea, dado que la ecuación que describe es una exponencial, al utilizar papel semilogarítmico, la pendiente de la recta que describe este comportamiento coincide con el inverso de las constantes de tiempo. Entonces, la expresión anterior permite identificar entre las envolventes del oscilograma la constante de tiempo transitoria y la constante K2. Restando a la envolvente la contribución transitoria de la corriente, se obtiene una nueva función que depende únicamente de la constante de tiempo subtransitoria. Entonces vamos a hacer una primera aproximación hacia el final de la envolvente, con lo cual podemos calcular la pendiente y tener la constante de tiempo transitoria. Si a eso se lo restamos al inicio del fenómeno, podemos obtener la información de la constante subtransitoria. Entonces, calculando el logaritmo natural o neperiano de esta función, se puede determinar el valor de la constante subtransitoria. Vamos a verlo mejor en una gráfica. Tenemos la envolvente en azul una vez que eliminamos el régimen permanente. Entonces vamos a hacer dos aproximaciones lineales. Una al inicio del fenómeno y una hacia el final del fenómeno. Tenemos que la aproximación o la línea recta que describe el fenómeno asintóticamente hacia el final va a coincidir con el inverso de la constante de tiempo transitoria. Conocida este fenómeno y con la aproximación lineal de la primera etapa del fenómeno, el inverso va a coincidir con la constante de tiempo subtransitoria. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es una aproximación asintótica de la curva en su inicio y en su final, y el inverso de esa aproximación asintótica lineal coincide con las constantes de tiempo transitoria y subtransitoria. Entonces, en la figura, en el papel semilogarítmico, se representa la envolvente de los dos fenómenos, transitorio y subtransitorio, donde se determina la constante K2 y la constante de tiempo T' de la asíntota lineal de la curva. Vamos a regresar un momento a la curva y vemos. K1 y K2 coinciden con la ordenada en el origen, es decir, con el punto de corte en el eje Y de la figura. Entonces, restando esta componente transitoria a la envolvente, se obtiene I2', cuya representación logarítmica es la recta punteada en el diagrama. En este caso, va a corresponder a la línea verde y la línea roja. La línea verde corresponde a la corriente transitoria y la línea roja a la corriente subtransitoria. Entonces, la pendiente de la recta, en este caso la roja, representa el inverso de la recta de la constante de tiempo subtransitoria. Una vez obtenidas las constantes de tiempo transitoria y subtransitoria, se determinan las respectivas inductancias transitoria y subtransitoria. Esta obtención de las reactancias transitoria y subtransitoria se realiza mediante las ecuaciones de constantes de tiempo, es decir, el cociente entre la inductancia y la resistencia. Entonces, eso permite de manera experimental obtener LD' y L2'. Entonces, de esta manera, a partir
de un cortocircuito brusco con el oscilograma de corrientes en las fases de la armadura y el oscilograma de la corriente de campo, mediante análisis numérico podemos determinar las reactancias de eje directo en régimen permanente, en régimen transitorio y subtransitorio, al igual que las constantes de tiempo transitoria y subtransitoria. Entonces, recapitulando el proceso de nuestra gráfica, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la componente de continua. Y eso lo hacemos mediante la resta de la semisuma de las dos envolventes. Eso nos permite obtener una forma de onda simétrica con respecto a la horizontal. Si a esa forma de onda eliminamos el régimen permanente y lo graficamos en papel semilogarítmico, podemos obtener la curva azul. Mediante una aproximación asintótica hacia el final del proceso, podemos determinar la constante de tiempo transitoria y el valor de K2. Si eso lo restamos de la curva azul, podemos obtener la asíntota roja, que nos daría el valor de K1 y de la constante de tiempo subtransitoria. De esa manera podemos fácilmente determinar las constantes de tiempo involucradas en el proceso. Gracias por su atención y los invito al próximo tema de este módulo, donde hablaremos de los modelos de secuencia positiva, negativa y cero de la máquina sincrónica para poder analizar desequilibrios.